Hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. De verdad estoy muy feliz y muy contento de que hoy podamos grabar. Sin embargo, les pido excusas porque hoy es domingo, yo lo sé, lo tengo muy presente, pero es el único momento en que hoy puedo grabar y normalmente yo grabo este podcast en las noches, ¿sí? Por eso de pronto ustedes pueden ver el planetica de este y otros mundos un poquito más brillante. Hoy me van a ver con un poquito más de luz y les pido excusas si de pronto del exterior entra más ruido hoy, porque son las 5 de la tarde. Yo normalmente grabo mi podcast sobre las 7 8 de la noche para tener más tranquilidad, más seguridad de que no va a haber mucha filtración. Sin embargo, hoy es un día de descanso. Estamos viendo con mi esposa algunas películas, algunas cosas. Ella está en este momento organizando sus plantas. Y aprovecho para grabar el podcast porque mañana lunes no voy a poder grabar. Voy a estar en algunas cuestiones. Y para no dejar esta semana sin podcast, necesitaba grabarlo hoy. Ayer, y quiero mandar un saludo muy especial a la iglesia Adoración, Centro de Adoración y Esperanza de Suba, Lisboa, donde el pastor Alex Paz Cagaza, su esposa, su congregación me recibieron todo el día con un seminario sobre fe y caos, cristianismo entre ideologías y relativismo. Tuvimos 5 charlas que nos llevó desde las 8 hasta las 5 de la tarde más o menos a abordar, y de verdad pasamos un tiempo genial en Bogotá durante todo el sábado. Fue muy bueno ir allí, conocer otras vidas, conocer otras miradas, otras perspectivas y enseñar un poco acerca de lo que Dios nos ha permitido aprender. Así que muchas gracias a ellos por abrirnos las puertas de su auditorio, de su casa y de su familia, y también dejarnos llevar nuestro material de Como Héroes. Recuerden que estamos estrenando Como Héroes, estamos lanzando Como Héroes no solo en mi canal, sino este es el mes de Como Héroes de abril. Y como es de costumbre ya durante este mes, yo prometí grabar algunos episodios de mi nuevo libro aquí en el podcast. De verdad, estoy muy contento con el trabajo que logramos con Como Héroes. Espero todos puedan hacerse a este libro, a este material muy pronto. Ojalá Dios quiera esté en Kindle, versión Kindle, por Amazon. Así que, bueno, Dios mediante, esperemos todo salga muy bien. Y ya para entrar de lleno al episodio número 15, hoy vamos a abordar un tema bien interesante que abordo en el libro. Recuerden que estos episodios que estoy abordando en mi podcast no son toda la lectura ni todo el tema que yo abordo en el capítulo. Aunque yo le digo con cariño a este libro es el bebé porque es el libro más cortico que he escrito y es el libro más sencillo de leer. En el podcast tampoco abordo todo el capítulo, lo que quiere decir que aquí hago un abordaje muy somero sobre el concepto que aborda dicho capítulo, porque Como Héroes está escrito usando conceptos de la cultura geek, otaku y cultura popular, como viajes en el tiempo, los zombies, lo paranormal, dioses versus hombres, que ya aquí tienen un episodio completo respecto a eso. ¿Qué pasaría si los hombres accedieran al poder divino? También hay un episodio completo sobre esto, y así sucesivamente. Así que espero que sea para ustedes de gran agrado estos episodios, y hoy no es la excepción. Les prometí 4 o 5, muy posibles serán solamente 4 episodios sobre mi libro que tiene 11 capítulos. Y hoy vamos a hablar de un capítulo llamado Guardián. Este es el episodio número 15 llamado Guardián. Antes de empezar, déjame leer estas palabras de la película El Retorno del Rey del Señor de los Anillos, estrenada, perdón, en el 2003. Una joya de la pantalla grande. Recuerdo mucho haber visto estas películas con mis hermanos. Recuerdo mucho a mi hermano David, a Michelle, a mi hermana, a mi papá llegar con los CDs. En esa época, para quienes no saben, mi papá traía como una carpeta de CDs. Y la película, por ejemplo, de El Señor de los Anillos tenía 3 o 4 CDs. Se acababa el primer CD porque eran películas muy largas y tenías que sacarlo y poner el otro y estarlo viendo.
Y recuerdo tanto ver esta trilogía, tan esperanzado, tan cautivado por esta historia de Tolkien llevada a la parte de pantalla grande, que recuerdo que en la comunidad del anillo, si no estoy mal, cuando Gandalf, o fue una siguiente película, no recuerdo muy bien, pero se fue la luz. Y con David y mis hermanos estábamos así, no, no se fue la luz, necesitamos verlo. Y al otro día había que entregar los CDs porque mi papá trabajaba como profesor y los alumnos le prestaban los CDs del Señor de los Anillos, había que devolverlo al otro día. Y recuerdo una escena que sigo viendo y sé que mi hermano David, que es mucho más fan de Tolkien que yo, la sigue viendo y quisiera leértela. Es una escena que aparece en El Retorno del Rey, la última película de la trilogía original, en donde Sam y Frodo están subiendo al volcán, ¿no? A destruir el anillo de poder. Y en un momento Frodo se desvanece y el incansable y leal Sam, que tiene un apellido bastante difícil de pronunciar, Sam le dice lo siguiente a Frodo: la comarca aún la recuerda, mi señor. La primavera ya viene. Las orquídeas volverán a florecer y las aves empezarán a hacer sus nidos y sembrarán la cebada del sur en los campos bajos. Pronto se comerán las primeras fresas con crema. Aún recuerda el sabor de las frutas. Frodo contesta: no, Sam, ya no recuerdo ningún alimento, ni el sonido del agua, ni las flores. Sam dice: Sam, estoy desnudo en la oscuridad. Esto lo dice Frodo, perdón. No hay nada, ningún velo entre nosotros y el ojo de fuego. No lo dejo de ver cuando abro los ojos. Sam dice: entonces debemos quemarlo. Ya no hay que esperar. Venga, señor Frodo, yo no lo llevaré por usted, pero sí lo llevaré a usted. Es una escena bellísima. Recuerdo que se me salían las lágrimas viendo al gordito de Sam eh, levantar al señor Frodo llevándolo con todo y anillo y después más adelante encontrarse a Sméagol de nuevo y arrancar esta pelea. Es un momento bonito porque uh, Sam es el personaje, o entre muchos, uno de los personajes por excelencia. Esos personajes que yo digo entre comillas secundarios, porque en efecto en una línea argumentativa puede ser un personaje secundario, pero sin ese personaje no hay personaje primario, ¿sí? O sea, sin Sam no hay Frodo. Y de allí viene el desarrollo de este capítulo, porque este concepto de ese personaje leal, ese personaje de guardián, ese personaje que va con el prota todo el tiempo, um, es esencial para las más bellas y entrañables historias. ¿Sí? Quiero entonces iniciar preguntándote algo. ¿Qué personaje de anime, manga, cómic, libro, película, serie o cuento puedes recordar que, aunque no sea el protagonista o personaje principal de la historia, es quien sostiene, salva y le da sentido a los protagonistas y a la historia? ¿Sí? ¿Qué personaje recuerdas? Porque suele sucedernos que en las historias más entrañables, detrás del protagonista, del prota, y si, entre comillas, detrás realmente es la palabra pertinente, se encuentra otro personaje, ¿no? No tan destacado por sus habilidades, tal vez no tan recordable por su aspecto, por su inteligencia, pero que es completamente vital para el desarrollo de la historia del prota. O los protagonistas, dado que dicho personaje, entre comillas, secundario, tiene algo que al parecer le falta al resto de personajes en la historia. Tiene algo. No es un superpoder, no es una supercapacidad, es algo que le falta aparentemente a los demás y es lealtad. Esto es lo que hace característico a ese segundón, a ese detrás de escena. Tiene algo que los demás no tienen y es lealtad. Tengan en consideración eso. A mí me resulta bastante interesante este concepto para el desarrollo de buenos arcos argumentales, dado que aún en esta época postmoderna y relativista, el inconsciente social nos sigue llevando a apreciar a aquellos que son leales y fieles a una causa abnegada, moralmente virtuosa y éticamente correcta.
Menciono esto porque el desprendimiento conceptual de la moral objetiva, de lo que la gente entiende por moral objetiva, es algo típico de nuestra época, ¿sí? Mas, sin embargo, los ideólogos posmodernistas del común siguen apreciando la entrega abnegada y la lucha virtuosa por valores que creemos, consciente o inconscientemente, son objetivos, son para todos, sin importar la raza, el credo, la condición económica o la edad. Son precisamente las generaciones modernas que han abrazado las ideologías postmodernas, las que a su vez suelen apreciar las historias de personajes abnegados que creen en valores morales objetivos plasmados en animes, cómics, mangas y otros, ¿sí? Lo que trato de decirte es que esta comunidad postmoderna que dice no existir objetividad, que se cayeron los metarrelatos, uh, que no hay verdad objetiva, que no hay moral objetiva, sigue entregándose abnegadamente a una serie de personajes que, en todo caso, representan la abnegación de una entrega a un principio concreto y objetivo. Eso es una de las paradojas más hermosas que yo encuentro actualmente en la cultura geek, otaku y cultura popular. Y es que esta comunidad aprecia este tipo de personajes, personajes que son capaces de sacrificarse por otros, vivir escondidos con tal de que el prota brille, con tal de que el prota cumpla su misión, con tal de que el protagonista llegue a ser lo que es. Déjame darte algunos ejemplos, tal vez te llamen la atención algunos y te sientas identificados, pero obviamente escríbeme y déjame saber qué otros ejemplos pueden cumplir esto. Es sencillo, sin un guardián, sin un amigo leal, sin un personaje leal, no hay prota, no hay protagonista. En otras palabras, no hay Goku sin Vegeta, ¿sí? Quítale a Goku hoy la presencia de Vegeta, el que creemos que es el segundón, y que muchas veces es muy leal a Goku. No hay Goku sin Krillin. Interesante. No hay Goku sin Bulma, una gran cantidad de guardianes o de lealtades podríamos ver en algunos de ellos. No hay Eren Jaeger sin un Levi Ackerman. Yo sé que esto nos va a doler a más de uno, pero es verdad. Mira, yo estoy siguiendo el anime, yo nunca leí el manga realmente. Es de los pocos animes, de hecho, que nunca leí el manga, es el de Attack on Titans, de Shingeki no Kyojin. Y lo que más me encantó, posiblemente mi personaje favorito de toda la serie, es Levi o Levi Ackerman. Este tipo entiende de alguna manera que Eren es un potencial enemigo y la gente no quiere verlo de esa manera. Y al final, casi que terminándose este anime, nos estamos dando cuenta que Eren, el prota, se puede volver alguien bastante diferente, sí, a lo que defendía. Por lo tanto, Levi, todas las veces que peleó para cuidar a Eren, cobran fuerte sentido en su lucha final. Para no hablar tanto sobre esto, porque esto sería spoilers actualmente, pero bueno, para que más o menos nos demos cuenta. También, como lo leía al principio, no hay Frodo Bolsón sin un Sam, ¿sí? Y el nombre de Sam es Samsagas Samgamji. Samsagas Samgamji, llamado también Sam. No hay Frodo sin Sam. La historia del Señor de los Anillos se sostiene, quieranlo o no, sobre Sam. No hay Bran Stark sin Odor. Ahora, yo no leí los libros de G.R.R. Martin, creo que se llama, sobre la saga del Juego de Tronos. Tampoco vi las series, vi la última, que es la de La Casa del Dragón, si no estoy mal, pues no me sorprendió tampoco. Perdón, no me vayan a linchar. Pero me puse a averiguar en esta para tomar una referencia. Y me puse a averiguar que Odor es un guardián, un compañero de Bran Stark, que entiendo es alguien muy importante para la historia. Pero Odor tiene un problema lingüístico, es una persona con discapacidad, pero su cuerpo es grande, o sea, cuida a una persona como Bran Stark, que en todo caso es
pequeñito y entiendo tiene también otra discapacidad, pero no una discapacidad mental o cognitiva como Odor. Y Odor se sacrifica por Bran. Esto me acuerda también una otra película, no recuerdo cómo se llama, hace un tiempo la vi, de cómo un niño con discapacidad que es muy inteligente se une a un niño muy grande que tiene limitaciones cognitivas y el niño más grande lo ayuda a él a ir al colegio, se vuelven súper amigos, súper unidos y al final de la película muere el chico con discapacidad y es muy triste. Posiblemente tiene que ver con eso. No hay Pinocho sin Pepito Grillo, mis chicos. Uh-huh. La historia de Pinocho se sostiene en Pepito Grillo. No hay Christopher Robin sin Winnie the Pooh. No hay Quijote sin Sancho Panza. No hay Lionel Messi sin AC Barcelona. O en este momento, luego de ser campeones del mundo, sin selección argentina, ¿no? Todo el mundo cree que Messi solo podría hacer algo, pero Messi sin equipo no es Messi. No puede ser Messi. No hay Harry Potter, esta me lo dijo mi esposa, no hay Harry Potter sin Hagrid. Y bueno, así sucesivamente. ¿Se entiende el punto? El punto es que normalmente las historias más entrañables reposan sobre los hombros de un personaje secundario y ni siquiera lo sabemos. Si dicho personaje no estuviera incrustado en la historia, sencillamente esa historia no podría haber sucedido en ningún mundo posible. ¿Por qué? Porque dicho personaje no es solo una pieza para cumplir una mera función sacrificial, ¿de acuerdo? Como pasa en muchos lugares, o redentoria, como suele suceder en otras historias, sino que muy al contrario de todo esto, sin este personaje, entre comillas, secundario, no hay historia que contar. Quítale todos los personajes secundarios algunas de las historias que te acabo de contar y no hay historia, no hay historia que contar, no, todo se acaba en el primer capítulo o no hay forma de sostener al protagonista y sus divergencias filosóficas, por ejemplo, ¿sí? Este personaje suele sostener sobre sus hombros el peso de la historia, de la argumentación al protagonista de actuar como actúa, ¿sí? O de poder tener la libertad de desempeñarse de ciertas maneras que de una manera diferente el protagonista nunca lograría. Este es el que le cubre las embarradas al protagonista, que le ayuda en los momentos bajos del protagonista, que el protagonista puede despreciar, olvidar o darle el espaldarazo y este personaje sigue ahí, ¿sí? De diferentes fórmulas, pero sigue ahí. La estructura de estas historias debería ayudarnos, por ejemplo, a apreciar a quienes nos acompañan como una suerte de guardianes en nuestra vida. Deberíamos aprender a tener en gran estima a todos aquellos que le han aportado a nuestra vida lo que de otra forma, de otra manera, nunca habríamos logrado. Estoy altamente seguro que todos tenemos a alguien tras bambalinas apoyándonos, acompañándonos, ayudándonos cuando lo hemos necesitado o rescatándonos cuando más perdidos hemos estado. Sin todos ellos somos sencillamente absolutamente nada, ¿sí? Muchos de los que estamos escuchando este podcast, o de hecho yo que lo estoy haciendo, en algún momento podemos pensar o llegar medio a creer que todo lo que hemos logrado es gracias a nuestro propio esfuerzo y claramente debe haber esfuerzo en nosotros, es lo mínimo. Pero llegar hasta aquí implica que gracias a otros hemos llegado hasta acá. Posible no muchos, pero un buen consejo, una pequeña crianza, un buen amigo en algún momento hicieron la diferencia para que lográramos ser lo que somos hoy, ¿sí? Otras personas tras bambalinas, sin querer ser los protagonistas de nuestra vida, han logrado marcar nuestra vida profundamente. Y eso es algo que debemos empezar a rescatar de estas historias. Cuando veamos este tipo de personajes, empezar a reflexionar sobre lo valioso que es, de verdad, pensar que este arco argumental o que estos personajes igual están en nuestra vida y los podemos experimentar en nuestra vida. La vida de Moisés es algo interesante. Bueno, para resumirte, Moisés es un personaje
de los más entrañables que yo tengo en mi memoria respecto a la Biblia. eh, Patriarca de patriarcas, el profeta de profetas, posiblemente. Legislador de legisladores, libertador de libertadores, si se quiere. Nunca al nivel de Jesús, en efecto. Pero Moisés es no solamente una figura judeocristiana importante, sino una figura occidentalmente importante, porque muchos de los diálogos de Moisés en el Antiguo Testamento formaron la concepción política de nuestros tiempos, por ejemplo la democracia, la separación de poder, entre otros, que es un tema para otra ocasión si quieren hablar. Y la historia de Moisés, el libertador, el que guió al pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida en una travesía de más de 40 años, el tipo que hizo salir agua, obviamente fue Dios, pero él fue el que fue la herramienta por la cual Dios pudo o hizo que saliera agua de una peña, de una gran piedra en medio del desierto. Era Moisés el que hablaba directamente con Dios porque el pueblo le daba miedo a Dios. Fue Moisés el que recibió las tablas con los 10 mandamientos. Fue Moisés el que se enojó cuando el pueblo vio que habían adorado a una estatua de oro, un becerro de oro. Fue Moisés el que tuvo que despedirse de ellos. Fue Moisés el que Dios no le permite entrar a la tierra prometida y era posiblemente el que más merecía haber pisado la tierra prometida, pero Dios le dijo, tú no vas a entrar. Es este Moisés sobre el que la historia judeocristiana gira gracias a un pequeño personaje guardián en su vida. Es que conocemos a Moisés. Déjame te lo cuento. Esto lo vemos en el capítulo 2 del Éxodo, donde se nos cuenta esa abrasadora historia. Moisés nació siendo un niño muy hermoso y por tal motivo sus padres tuvieron que esconderlo por cerca de 3 meses debido a que podía ser tomado y criado por los egipcios. Luego de no poderlo tener escondido por más tiempo, su madre tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Esto lo conocemos todos realmente. Sin embargo, el verso siguiente, que es algo a lo que normalmente no le ponemos atención, de la historia nos menciona cómo Miriam, su hermana, la hermana de Moisés, estando en el lugar se quedó allí para vigilarlo y cuidarlo a la distancia. Si bien el texto no nos da muchas explicaciones, podemos inferir que ella estaba oculta, ¿sí? Tratando de cuidar al niño de lo que sea que pudiera pasar y que, por lo tanto, estaría dispuesta a lo que sea con tal de que el niño viviera. Un tiempo después se narra que la hija del faraón, nada más ni nada menos que la hija del faraón, ¿de acuerdo? Bajó al río y se fijó que había un canasto. Enviando a una criada a revisarlo, se dieron cuenta que había un niño hebreo que lloraba. Ahora bien, el texto de inmediato pone a Miriam como parte de la historia. Sin darnos más detalles, posiblemente irrumpiendo desde el pastizal donde se encontraba eh, escondida para intervenir en la historia. Y no es para menos porque Miriam irrumpe con una pregunta clave. Recuerda que Miriam estaba cuidando que el niño no muriera. Y la pregunta que le dice Miriam a la hija de Faraón es, ¿debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño por ti? Recuerda que la hija de Faraón reconoció que era un niño hebreo, pero era hermoso. Sin la intervención de Miriam, ¿qué tan posible sería que la hija de Faraón hubiese dejado morir al niño o lo hubiese mandado a matar o lo hubiese criado de otra manera como fue criado? Sin la intervención de Miriam, ¿qué habría sido de Moisés? ¿Cuál sería la ruta de su vida? ¿Debo ir a llamar a una nodriza hebrea? O sea, no solo eh, eh, Miriam intercede por Moisés. Esta intervención como tal de la niña es importantísima porque no solo se infiltra en la historia, sino que además apela al instinto protector de la hija del faraón para cuidar al niño. Apela al instinto protector de una mujer poderosa para cuidar o adoptar a un niño indefenso como Moisés. La hija del faraón estaba en plena posición de dejar morir al niño y eso debemos tenerlo en claro. Tal vez llevarlo vivo a que sus propias criaturas lo cuidaran, a que sus propias, perdón, criadas lo cuidaran, o peor aún, llevarlo como esclavo a vivir para cumplir
con trabajos forzados durante toda su vida. Sin embargo, como todos sabemos, esto no pasó. La hija del faraón observó que la pregunta de Miriam, la hermana del niño Moisés, apelaba a la virtud, a su virtud como mujer, mujer protectora, por lo cual ella respondió a aquella pregunta con una afirmación, o sea, aceptó la intervención de Miriam. El niño crecerá con su familia natal, ¿de acuerdo? Eso fue lo que básicamente permitió que lo que Miriam, lo que la hija de Faraón permitió, siendo criado como egipcio, ¿de acuerdo? Entonces sí, esto no lo sabía ella, recuerda, la hija de Faraón no sabía quién era Moisés y que Miriam era la hermana de Moisés, simplemente es una extraña para él que viene a defender a otro extraño. Y cuando ella accede a decir sí, que lo críen los judíos, pero que lo críen como, como un egipcio, eh, Miriam lo lleva con su madre. O sea, lo crían en la casa. Ya tienen a su hijo protegido. Nadie le va a hacer nada porque está protegido por la hija de Faraón. Fue una jugada magistral, es como el meme. Qué maravillosa jugada. Pero es una jugada que debemos reconocer no por lo que Moisés vino a hacer después, que en efecto es importante, sino lo que Miriam representa. Luego entendemos que la hija de Faraón le pone un nombre al niño y le pone Moisés. Yo lo rescaté de las aguas, ¿qué significa ese nombre? Por lo tanto, ¿qué pasaría? ¿Qué habría pasado si Miriam no hubiera intervenido en el momento que había descubierto el canasto en el río? ¿Sí? La especulación puede ir y venir, en eso estamos de acuerdo, pero lo razonable nos dicta que la intervención de la niña fue crucial para que Moisés creciera para cumplir el plan de Dios y creciera protegido para no ser asesinado en todo caso. De Miriam en ninguna predicación se habla, o mínimo yo nunca he escuchado hablar a alguien sobre Miriam o sobre la historia de Miriam. Y obviamente no hay muchos textos sobre ella tampoco. Sin embargo, su intervención y posterior cuidado del niño, que crecería ahora como parte de la realeza egipcia, serían de gran importancia para la revelación progresiva de Dios para el pueblo hebreo. ¿Mm? Vaya intervención. Su liberación, su éxodo hasta la tierra prometida y la instauración de sus leyes y su marco moral que hasta el día de hoy nos sigue rigiendo. La historia de Miriam me lleva a pensar que muchas personas, escuchen esto, muchas personas no son los grandes protagonistas de una historia social o grupal, ¿de acuerdo? Pero son trascendentalmente más importantes que cualquier protagonista, porque sin ellas, sin su carisma leal y su carácter de guardián, ningún protagonista vivirá para contarlo. Así de sencillo, hermano. ¿Sabes? Suelta la bomba, ¡pum! Y me voy. Que estalle, porque a los protagonistas les duele que les digan esto. Eh, sin esas personas, sin esos guardianes, sin esos leales, no somos nada. Duélale a quien le duela, gústele a quien le guste. No somos nada. Y esta historia me recuerda mucho a aquella vez cuando una mujer derramó en la cabeza de Jesús, según Mateo, un perfume muy caro, aunque en otro evangelio como en Juan, el perfume fue derramado en los pies de Jesús y la mujer lo secó con sus cabellos. Me llama profundamente la atención lo que Jesús dice acerca de este hecho en Mateo 26:13, por ejemplo. Dice Jesús: les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Sucede lo mismo que con Miriam en la historia de Moisés. Nadie recuerda estos detalles importantes, pero al parecer a Jesús le importan bastante. Sí. Jesús honra la memoria, el carácter y el obrar de quien ayuda a forjar las historias de redención. Jesús honra la memoria, el carácter y el obrar de quien ayuda a forjar las historias de redención. Hay mucha gente que se siente segundona en una gran historia de alguien, ¿sabes? Hay mucha gente que se siente como no el protagonista, sino como parte de del reparto. Porque, bueno, el protagonista es otro, el hijo del pastor, el profeta, no sé, el duro, el teólogo, el youtuber, si quieres. Pero detrás de muchos de esos protagonistas hay gente
que sin ellos nosotros no somos nada y nosotros a su vez de pronto poder ser guardianes de otras personas. Así, hay muchas personas que no viven conscientes de cómo Dios mismo se ha manifestado en sus vidas como un guardián. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuidándonos de noche y de día en medio del desierto y en medio de la tormenta. ¿Cuántas veces Dios se ha comportado como un guardián que toma un plano oculto en nuestra historia sin dejar de actuar? Sí. Qué interesante este análisis y esta analogía, ¿no? Porque podríamos mm, analizarlo respecto al problema del ocultamiento divino, ¿verdad? Pero porque algo esté oculto o no sea completamente visible no implica que no esté haciendo algo, que no esté obrando de alguna manera. Dios suele tomar la posición, mis queridos amigos, de aquel personaje secundario en nuestra vida, permitiendo que nuestro arco argumental tenga sentido, tenga rumbo y sea lo suficientemente funcional como para hacer lo que hoy es nuestra historia. ¿Sí? Dios ha tomado ese puesto sencillo, oculto, tras bambalinas, que muchos hemos querido que Él tome, y aún desde allí, siendo un guardián silencioso, un guardián de la noche, ¿no? Un guardián nocturno, Él permite que nuestra historia se forje. Al igual que se nos narra en el libro de Deuteronomio, el público judío, al ver a Dios cuidarlos como un guardián de día y de noche, y aún así, aunque lo veían como columna de fuego en la noche y como una gran nube en el día, y aún así sus corazones no quisieron reconocer que había sido Dios el que los había cuidado. Esto dice Deuteronomio. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra el orden de Dios, del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron: el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Entonces les respondí. ¿Qué les respondió Dios? No se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios. Y esta parte me parece hermosa, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego, para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Eso está en Deuteronomio, desde el capítulo 26 hasta el capítulo 33. Qué hermoso pasaje. No lo viste, tú no viste a Dios, que era el que abría el camino. No lo viste, pero Él lo hizo. Él abría el camino mientras tú avanzabas en esta noche oscura del alma, y él quitaba las bestias de la noche, los temores, la ansiedad, la depresión, el suicidio, la escasez. Él quitaba todo este tipo de cosas a tus enemigos, a tus atormentadores, a tus traidores, etcétera. Él los despejó para buscarte un lugar que descansaras, para que tú descansaras y tu familia descansara y tu vida descansara, ¿sí? Y iba en la mañana, en el día, como una nube que evitaba que el calor te sofocara. Aunque no lo vieras, Él fue el que lo permitió. Él iba primero a esos lugares a donde has llegado hoy, y primero Él estaba allí antes de que tú llegaras. Muchos entonces se van a preguntar: ¿por qué no puedo notar a Dios como un guardián en mi vida? ¿Mm? En este caso, la respuesta a aquella válida pregunta sería la más sencilla, para no extenderme. No es necesario, mis queridos amigos, ver a Dios obrar para saber que obró, que está orando y que lo seguirá haciendo, que su providencia, favor y misericordia
nos ha acompañado aún en medio de los momentos en que creemos que Él nos ha abandonado. El guardián, nuestro Dios, ha adoptado la forma que ha sido necesaria para traernos hasta donde hoy estamos. Él ha tomado la forma de un pequeño niño para traerte a donde estás, de un difícil trabajo, de una dura tormenta para espantarte. Tal vez ha tomado la forma de siervo, ha tomado la forma de obrero, ha tomado la forma de hambre a veces para moverte del lugar de confort donde estás, etcétera. Él ha tomado una gran cantidad de formas para traerte hasta donde hoy estás. Estoy seguro de algo. Para que no solo nos vayamos en paz, sino que nos vayamos altamente motivados. Y es que Dios nunca nos encomendará una misión que Él mismo no haya previsto. ¿De acuerdo? Al igual que con el pueblo de Israel en el desierto. Él nunca envió al pueblo de Israel donde Él no haya estado primero. Él no nos enviará a algún lugar donde Él no haya estado primero. Amigo, Él no te va a enviar a ningún lugar en donde Él no haya estado primero. Así que podemos estar seguros del guardián. Sé que Él no me enviará ni nos enviará a un lugar donde su presencia no haya estado primero. Si hay miedo, temor en nuestra vida, si hay dolor y estamos allí y se nos está invitando a cruzar el mar, cruzar el valle, cruzar el desierto, cruzar el invierno más difícil de nuestra vida, es porque Dios ya pasó por allí. Y muchos aún, si sabemos que nuestra vida en medio de una enfermedad aún estamos caminando hacia la muerte y es allí donde Dios está llevando nuestros pasos, mira, hay que tener paz porque Él ya estuvo allí también. Él ya estuvo allí también. El Salmo 121, versículo 3 dice, jamás duerme el que te cuida. No se duerme el que te cuida. Seguro Dios te cuida todos los días de tu vida. Y bueno, ese fue nuestro capítulo, nuestro versículo, nuestro episodio, nuestro episodio número 15 de este podcast de este y otros mundos, tomado en gran parte de mi último libro, Como Héroes. Si estás interesado en adquirir mi material, puedes por favor seguirnos en Instagram, en Iceberg, tienda Iceberg, o por Facebook, tienda Iceberg. Ahí nos escribes y te damos los precios pronto. Yo espero, Dios mediante, podamos tener este libro y todos mis libros en versión Kindle por Amazon. Así que, bueno, si no puedes comprarlo, solamente te pediría que me ayudaras a difundir este podcast, a compartirlo con un amigo, a compartirlo en tus redes sociales, a ponerlo en tu casa, en tu cuarto, en tu auditorio, en tu salón, en donde tú quieras, en tu devocional diario, como quieras. Y compartirlo con alguien más, ¿vale? Si no puedes obviamente comprar los libros. Me sería de gran ayuda que me ayudaras en efecto en mis redes sociales y en mi trabajo por los medios. Así que bueno, a Jesús honra, muchachos. Espero les haya gustado este capítulo. ¿Qué onda? ¿Qué onda con los capítulos? Este episodio número 15, Guardián. A Jesús honra. Nos vemos en una próxima. Chao.